Ha sido todo un reto el poder estar aquí y poder dar algunas líneas con un título tan complejo de abordar como es el impacto social de la pandemia. Entonces, aprovechando lo que comentaba Genaro, ¿no? Primero, pues la humildad de decir que no podemos acotar el impacto social de la pandemia en unos minutos. Primero porque excedería completamente lo que podemos contar y luego porque la realidad es que no está medido todavía el impacto social que está teniendo todo esto. Pero sí que me gustaría dar algunos tips pues a modo de reflexión para generar algún debate y a ver qué surge a partir de aquí. Lo primero para mí es intentar explicar qué entiendo yo por impacto social y de esa manera contextualizar lo que vengo a contar, ¿no? Para mí impactar es que haya algún cambio en algo. Eso entiendo yo por impacto. Y ese cambio, es decir, antes había una cosa, ahora hay otra, esa otra cosa que hay ahora, yo quiero mirarlo en el ámbito social. Y el ámbito social, desde la sociología y el trabajo social, es aquellas cosas que ocurren durante la interacción que se produce entre las personas. Para mí ese es el contexto social. Esos elementos que somos capaces de crear porque nos relacionamos con otros individuos, ya sea en la vida familiar, personal, laboral, en el ocio. Bien, pues todo esto ha cambiado. Pero a la vez, cuando yo planteaba que todo esto ha cambiado, hacía una cierta reflexión y decía, bueno, todo realmente no ha cambiado, pero sí que han cambiado cosas muy sustantivas para la vida. Y yo creo que el principal foco está en intentar identificar cuáles son realmente estas cosas que han cambiado y que van a tener como consecuencia muchos otros cambios en este entramado social, que es a lo que nos queremos acercar con la palabra impacto. Lo principal es tener en la mente que, como es una situación sobrevenida, esto que nos ha pasado con la pandemia, no es un cambio que queramos hacer de manera voluntariosa, porque queremos iniciar cosas por nuestra cuenta, sino que es un cambio al que nos han obligado. De modo que va a haber mucha resistencia a dar pasos en pro de esa modificación, porque enseguida lo que queremos es encontrar esa normalidad en la que nos encontrábamos. Claro, yo pensando en cómo plantear esto, dije, vale, hay un elemento que desde mi punto de vista ha sido transversal y va a ser transversal a todo lo que se ha comentado aquí, a todo lo que se pueda seguir comentando y a todo lo que podemos seguir reflexionando, y es esto. No sé si alguna vez lo pensaron, seguro que sí, que si miramos a la gente de nuestro alrededor, nos daremos cuenta que no somos tan diferentes según estrato social, ¿no? Por ejemplo, yo vengo observando a las personas que están haciendo presentaciones tanto en el día de ayer como en el día de hoy y no me siento una persona muy diferente. Me parece que compartimos elementos muy comunes. Si lo piensan, seguramente las personas de su entorno más cercano, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeras, pueden ponerse a pensar, observar cómo dicen, cómo hablan, qué hacen, y verán que no es muy diferente. Esto es así. Alguien puede pensar que es súper rompedor y que las cosas que hace y sus comportamientos son total y absolutamente individuales y genuinos, pero la realidad es que, al menos desde la sociología, sabemos que eso no es así. Nuestros comportamientos son o responden a pautas de conducta que hemos aprendido. Y los hemos aprendido en la interacción diaria, en ese proceso en el que nos hacemos personas ciudadanas, en el que nacemos y nos vamos desarrollando y vamos aprendiendo, que no aprendiendo, aprendiendo de una manera natural, inconsciente, sin ir con un libro de apuntes por la calle. Simplemente aprendo a cómo debo de comportarme a raíz de observar cómo se comporta la gente de mi entorno y ver y poner a prueba mis habilidades y ver dónde la sociedad me hace un guiño y me dice por ahí no, o dónde la sociedad me premia porque he acertado con mi comportamiento. Al final, todo el mundo intenta encajar allí donde está y sabe que el modo de encajar es realizando comportamientos que son esperados, esperables y adecuados. Más o menos la sociedad se mueve así. Esto nos permite desde la sociología ver el mundo no como un agregado completo, sino como subgrupos de personas que en función de sus características podemos predecir cómo se van a comportar. Pues llega el COVID. ¿Qué ocurre con el COVID? El COVID hace que todos esos espacios donde nosotros nos interrelacionamos
y aprendemos cómo comportarnos, no están. Ese es el principal impacto que ha traído la pandemia. Nos ha eliminado el espacio de aprendizaje social donde aprendemos cuáles son las pautas de conducta que se espera de nosotros y nosotras, de modo que de cara al consumo tampoco sabemos, el consumidor no sabe cómo va a actuar, la entidad, la empresa privada no sabe cómo actuará su consumidor. Los espacios de aprendizaje ya no están visibles, han pasado todos a la intimidad del hogar. Esto es un elemento que va a estar, como digo, transversal en muchas de las situaciones que se están produciendo ya a raíz de todo el proceso. Durante este periodo, nosotros hemos podido aproximarnos a una serie de perfiles sociales, como están viendo aquí, a raíz de proyectos que hemos iniciado de manera propia o que nos han encargado como consultora. Desde los meses de septiembre-octubre de 2020 hasta febrero-marzo de 2021, estos son los sectores sobre los que hemos podido hacer pequeñas investigaciones para intentar detectar cuáles están siendo los comportamientos, las actitudes y las opiniones de la población. Obviamente, los resultados de estos estudios han ofrecido datos diferentes según la temática y el perfil al que nos hemos dirigido, pero hay 4 elementos que yo traigo a esta sesión para reflexionar y que son transversales a toda esta diversidad de proyectos y de perfiles a los que nos hemos ido aproximando. 2 los he traído que son, diríamos, más negativos, 2 más positivos, a ver qué les parece. En la siguiente van a ver que esos 2 elementos que podrían ser más negativos, ¿no?, en estas conclusiones que le comento, si puedes pasar el slide a la siguiente, estos 2. El primero de todos, en cualquier perfil, lo primero que surge es la saturación online. Eso llama la atención, porque mal iría la cosa si ya nos satura el único canal que nos han dejado disponibles. Indagando un poco más, realmente la saturación no se produce por el canal, se produce por el contenido. Hemos tenido muy poco tiempo para poder adaptar nuestra vida social, nuestra interacción humana social presencial a una interacción humana online. Digamos de alguna manera que nos hemos comportado como niños pequeños con juguete nuevo. Nos han dado un canal online, nos han dicho que teníamos que estar y nos hemos vuelto locos por hacer cosas online, por estar presentes de cualquier manera, y el canal es diferente, con lo cual no siempre va a funcionar una traducción de lo que se hacía presencial a un formato online. Eso es lo que verdaderamente está generando cansancio. Seguro que algunos de ustedes han experimentado alguna vez cómo el volumen de actividades online que estaban disponibles, todos de su interés, ha llegado un momento incluso que les ha agobiado porque sabían que no podían estar en todas partes. Y al final uno no termina conectándose en lo online a lo que quiere, sino a lo que puede. Este cansancio también se conecta con el cansancio que provoca una situación de incertidumbre alargada en el tiempo. Es agotador estar continuamente alerta de qué va a pasar, de cuándo va a pasar. También es interesante ver que hay determinadas generaciones que se han socializado en la incertidumbre, de modo que la incertidumbre es su certidumbre. Esto es muy interesante. Son las nuevas generaciones a las que se les ha invitado a flexibilizar todo su mundo, a trabajar de una manera muy flexible, a vivir de una manera muy flexible, a tener relaciones personales de una manera muy flexible, porque como nada permanece y todo varía, tenemos que tener sociedades que estén preparadas para que esa variación no les afecte. A este colectivo, todo lo que ha ocurrido les ha afectado, obviamente, pero no al mismo nivel que otros perfiles de población más acostumbrados a saber el terreno que pisan y cuál es el siguiente paso que tienen que dar. Estos 2 elementos son interesantes de tener en cuenta porque en base a ellos se van a poner en marcha muchos comportamientos de la población por segmento. También hay 2 aspectos positivos. Hay muchos más, pero yo traigo 2. Me ha encantado la intervención anterior porque creo que puedo conectar con lo que comentaba el compañero Gustavo, si no recuerdo mal. Y si pasamos a la siguiente, verán cómo uno de los elementos fundamentales de todo este proceso ha sido la resiliencia. La resiliencia es un concepto que en sí no consigue abarcar la potencia que tiene esto. La resiliencia no es más que saber que no te queda más remedio que tirar para adelante y salir de tu agujero negro y tirar para adelante. Y además, una vez que has tirado para adelante,
has aprendido del proceso, de modo que tu umbral de resistencia ha crecido con respecto a cómo estaba antes de pasar por ese proceso. Esa resiliencia va a ser fundamental, va a ser un alimento para salir e intentar dar solución a todas las necesidades que esta pandemia ha ido generando. Y esa resiliencia surge, en la mayoría de los casos, fruto del trabajo colaborativo y la construcción de redes. Es increíble cómo, en la mayoría de los casos, la solución que se ha ido poniendo en marcha ha sido la construcción de acciones colaborativas, iniciativas colaborativas o de construcción de redes informales, también formales, pero las informales son las más llamativas, que lo que han hecho es entender que si nos unimos, salimos, pero por separado, no. El ejemplo clásico de la hormiga que se presenta un río y sabe que solo no lo va a pasar porque se hunde, pero si se conecta con muchas más hormigas hacen una balsa y terminan atravesándolo. Ese es un aprendizaje que está ahí y que conecta, pues como decía el compañero anterior, con los elementos más ancestrales del ser humano como tal. Siempre hemos sido seres sociales y lo que nos hace sociales es que necesitamos de las otras personas para estar. Lo que ocurre es que lo que teníamos antes de llegar a la pandemia era un sistema capitalista, económico, individualista, competitivo, que nos hacía pensar que ir solos por nuestra cuenta iba a ser más beneficioso para nosotros mismos. Y una situación como esta nos demuestra que no. Y precisamente porque esas conexiones de red se han puesto en valor, hay otro elemento fundamental y es cómo se han desdibujado las fronteras. Pues yo me encuentro aquí afortunadamente compartiendo este espacio con ustedes. Ese desdibuje de lo territorial de la frontera no solo se produce porque tenemos el canal para poder hablarnos sin tener que hacer ese desplazamiento, también es porque hemos compartido un mismo proceso, un mismo momento vital. De modo que la empatía que podemos tener por haber compartido espacios y momentos y entender perfectamente lo que la otra persona ha pasado y que por eso podemos responder en sintonía, es fundamental para que esa construcción de redes tenga sentido y caiga por su propio peso. Creo que estos dos elementos, el marketing ya lo ha entendido y se ha hecho dueño de ellos en muchos anuncios publicitarios. Ya verán que ambos enfoques están muy presentes allí donde se quiere poner en valor y posicionar positivamente un producto o servicio. Al final, esta es la fórmula probablemente con la que iniciaremos la vuelta, y coincido con el compañero anterior, no de una nueva normalidad, simplemente la vuelta a una situación en la que las decisiones no dependan de un elemento externo a nosotros y a nosotras como un virus, sino que dependan de las decisiones que vamos tomando puntualmente. ¿Y por qué estas cuestiones o conocer estas cuestiones pueden ser interesantes si estoy dirigiéndome a un foro formado fundamentalmente por entidades privadas o públicas? Pues yo creo que es importante porque el miedo que tenemos las empresas de sentirnos que nos movemos en contexto de duda, de incertidumbre, de desdibuje, de no saber dónde está nuestro cliente, nuestro producto, realmente no hay tanta desinformación. Lo que ocurre es que no siempre llamamos a la puerta correcta de la información. El consumo es un comportamiento social y el consumo responde a pautas que pueden ser analizadas y presentadas a las personas para que puedan entender cómo ciertos comportamientos se dan o se inhiben y cómo esos comportamientos desarrollan consecuencias. El acto de consumir es un comportamiento social que no se decide de manera individual, sino colectivamente. Si somos capaces de identificar cuáles son las características de las personas que van a realizar un determinado consumo, es más sencillo comprender ese comportamiento, ese consumo y predecirlo. Aquí la sociología puede ayudarles, como muchas otras disciplinas, a plantearlo de una manera social, dar pistas desde un enfoque que pueda ayudar a las entidades privadas a poner en marcha sus estrategias de resurgir del periodo post-COVID.